porque sufrimos las mismas injusticias de discriminación y humillación. Vivimos en las mismas condiciones de hambre y miseria. Sufrimos el mismo desprecio, marginación y olvido de los malos gobernantes y poderosos por ser indígenas y del color de la tierra. Fría mañana del 1 de enero de 1994, día en el que México ingresaba en el Tratado de Libre Comercio, el sureño estado de Chiapas, uno de los más pobres del país, amaneció rebelde. Miles de campesinas y campesinos, indígenas en su mayoría, tomaban las calles, armas en mano, clamando respeto, dignidad, justicia. Tras 12 días de intensos combates contra el ejército de un Estado que hasta entonces los ignoraba y a continuación de 2 largos años de negociaciones, el gobierno mexicano se comprometió con los derechos y la cultura indígena. Pero más de una década después, nada de lo prometido se ha cumplido, y las comunidades indígenas han optado por la resistencia pacífica a través de la autonomía. Actualmente el Estado mexicano no solo desoye las justas demandas de los zapatistas, sino que además continúa ejerciendo una guerra integral de desgaste contra la población indígena, la cual se manifiesta en acciones militares, paramilitares y civiles. Dichas agresiones tienen como fin la erosión política, económica, ambiental y cultural de los pueblos chiapanecos. El 22 de diciembre de 1997, 45 indígenas del municipio de Acteal fueron brutalmente asesinadas por paramilitares armados y protegidos por las autoridades federales y simpatizantes del PRI, el partido político gobernante. Fueron bien planeados, bien con los priistas, con los paramilitares, cómo organizar, y entraron aquí a Masquer. En el pleno día, como esas horas aquí, a las 11, 11:30, algo así. Empezaron a disparar hasta llegaron. Allí donde quedaron 45, y como hay 4 bebés que aún no han nacido, y las mujeres lo abrieron la vientre, lo sacaron el bebé y lo despedazaron. Y cuando ya lo despedazaron, y viva priista, dice, ya terminamos toda la semilla. Tenía mucho favor en cuenta con el gobierno del Estado, tanto como el Ejército Mexicano, tanto como el Ministerio Público. Todo estaban más bien, todo planeado. La entrenan, la preparan, le dan respaldo político, económico, militar, para que haga el trabajo sucio del ejército. Y entonces no suene a que Chiapas o México vive lo que vivió Guatemala, ¿verdad? Que era el ejército. Fueron los paramilitares del partido PRI y cardenistas que están apoyados por el gobierno. No solo de parte del gobierno, no solo del ejército y la seguridad pública estaba conectado con este gobierno del estado de Chiapas. Muchas veces pues estuvieron reuniones con el gobernador. Llegamos en el Palacio de Gobierno. Marcela Vázquez Pérez, Victorio Vázquez Pérez, Ignacio Pucuz Luna, Catalina Luna Pérez, María... La brutal masacre diseñada por la inteligencia militar y ejecutada por su brazo paramilitar tenía en realidad un fin psicológico que iba mucho más allá del propio exterminio de la población. Se trataba de instaurar un terror que tristemente perdura hasta nuestros días. Crear un clima de terror no solo por la población que fue sobreviviente, por la región de Chenaló, sino por toda la gente que está dentro de un movimiento
reivindicativo de sus derechos y que sabe que en cualquier momento le puede pasar lo mismo. Hay muchos paramilitares que aquí participaron en la masacre de Acteal, no están en la cárcel, están libres. Diego Cadenas, director del Centro por los Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, ha sido recientemente hostigado tras denunciar que las causas del sufrimiento del pueblo indígena tienen un origen ineludiblemente político y que éstas difícilmente podrán ser resueltas con perspectivas estadocéntricas. Creemos entonces que la defensa de derechos humanos lleva a la par la acción política, pero también la formación, el entendimiento de dónde vienen las violaciones a derechos humanos, y por lo tanto creemos que es muy importante la politización de la población, de las personas, para que la exigencia realmente toque el punto de fondo, ¿no? Y es por eso que creemos que no es suficiente un juicio, ¿no? Sino creemos que es necesario que la acción política se dirija hacia una modificación de la estructura del sistema y del modelo de Estado, ¿no? Samuel Ruiz, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, mediador en el conflicto y fundador del Fraiba, ha denunciado sin paliativos que las causas de la opresión que vive la población indígena son estructurales y que esa injusticia social es el verdadero desencadenante del conflicto. Hay un sistema que genera la marginación, que genera la concentración de poder económico y político con manos de pocos. Y por otro lado hay un trabajo no solamente de denuncia, sino también de gradual construcción de una nueva sociedad que se lleva llevando a cabo a través de distintas acciones emprendidas. Y justamente ese es el peligro para los gobiernos que quieren mantener un control total sobre la población. Cuando como comunidad o como organización realmente pretendes dejar la dependencia del gobierno y buscar la autonomía como pueblo o incluso como persona, serás considerado por el Estado como un disidente, ¿no? Y esto no va dirigido solo al zapatismo, a cualquier organización que pretenda esto, ¿no? Jorge y Pedro, activistas del Fraiba, acuden a la zona norte de Chiapas, una región especialmente golpeada por el paramilitarismo. Su forma de entender la defensa de los derechos humanos conjuga demandas clásicas con otras propias de la cultura indígena. Desde una racionalidad más profunda que la meramente occidental, los defensores del Fraiba acompañan a los pueblos indígenas en sus procesos de autonomía y libre determinación. Pues por lo menos el Fraiba tenemos documentados 122 crímenes, 37 de ellos desapariciones forzadas, es decir, no sabemos hasta este momento en dónde están estas personas. Toda esa violencia desatada en municipios y comunidades de la zona norte contra la población no adscrita al partido gobernante PRI tenía como fin detener el avance de los procesos de autonomía zapatistas. Bueno, los paramilitares, Paz y Justicias, ellos pusieron su nombre como paramilitar. ¿Por qué? Porque andaban con los soldados. Se hacía el gobierno que no sabía, pero sí bien que estaban conectados, licenciado. Él hablaban directamente con los dirigentes de Paz y Justicia. Contra quienes estaban dirigidas sus acciones violentas, no era solo contra los zapatistas, era también contra cualquier otra gente que no fuera priista, que no fuera miembro del partido del gobierno, ¿no? Y cuando tu propio gobierno te está atacando por ser población civil, que está demandando algo concreto, que es vivir con dignidad, no podemos hablar de que exista paz. Según dicen los paramilitares que nosotros de la colonia Mazhuayuca lo tienen que acabar todos. Así dicen los de Paz y Justicia, que nosotros si no vamos a quedar nada, así dicen. Existe una apariencia de tranquilidad, pero que se da por distintas instancias una situación de opresión y de marginación. Quizás el caso más desgarrador perpetrado por los paramilitares de Paz y Justicia contra la indefensa población de la zona norte
fue el secuestro, violación y asesinato de la adolescente indígena Minerva Guadalupe. Estaba estudiando en la cabecera municipal de Tila, había podido estudiar la secundaria, que eso es seguramente le costó muchos sacrificios por ser mujer, por ser indígena, por ser pobre. Ahí pasaron sobre ella 50 personas a violar a ella. 50 personas. Estuvo como 2 o 3 días allí. Entonces ya cuando esa muchacha, esa jovencita, pues ya lloraba. Querían que saliera, ya sabía lo que iba a pasar. Ya sabía. Bueno, los de Paz y Justicia siguen ahorita, pero ya no se llama Paz y Justicia. Es la organización social. Cambiaron, o sea que así como que dice, nada más cambiaron la ropa. Todas las políticas gubernamentales a lo largo de los últimos 15 años están yendo cada vez más a robar territorio, a imponer sus medidas económicas. Ahorita es el narcotráfico, es el turismo, los elementos con que nos están destruyendo, pero no nos están dando la libertad de decidir. La autodeterminación de los pueblos significa ser capaces, tener la posibilidad de decidir cómo queremos vivir. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno. Frente a todas aquellas acciones represivas y para dar salida a las históricas demandas de los pueblos indígenas, hoy el EZLN construye su autonomía a través de asambleas populares o juntas de buen gobierno. Se trata de una alternativa efectiva que pone en entredicho las viejas políticas del fracaso impuestas por el Estado. El municipio autónomo funciona a través de consejos municipales. Esos consejos municipales sale elegido por el pueblo para que sirva al pueblo, no para que se sirvan ellos, sino que para servir al pueblo. El gobierno es ellos mismos, o sea, se trata de un movimiento completamente horizontal, a pesar de que tenga una estructura militar paralela, a pesar de todas las características que conocemos del zapatismo. Ha permitido la participación en las labores de gobierno, en las tomas de decisión de cualquiera, de todos. Allá en el pueblo nos eligen como compañeras, pues nosotros los aceptamos y por eso hasta aquí estamos presentes para hacer estos trabajos, resistir y no ir con el mal gobierno. Una mujer campesina o madre de familia puede incluso presidir una junta de buen gobierno. Es un cargo en la estructura tradicional de la idea indígena de los cargos, pero que se ha abierto a los jóvenes, a las mujeres, que eso también apareciera muy discreto, pero es muy revolucionario. Trabajando infatigablemente a lo largo y ancho del territorio, los defensores del Fraiba han puesto al descubierto que la excesiva presencia militar en Chiapas es parte de una estrategia política y empresarial que trata de arrebatar el territorio y su rica biodiversidad a los pueblos originarios. Los supuestos proyectos ecoturísticos, el saqueo del agua y sus bosques o la extracción de minerales siguen sin producir ningún tipo de desarrollo en la población local. Se ha definido cómo tomar, ¿no? Cómo despojar a los pueblos indígenas de estos recursos naturales, y esta política económica lleva a la par una estrategia militar. Allá el señor lo golpearon, con los militares. No sé cuántos militares entró ahí en su casa, pero sí entró en su casa, lo golpeó. Y cuando dispararon los militares... Hay decenas de posiciones militares, cuarteles, grandes bases militares, una capacidad de guerra muy letal. Hay una agresión a la legítima pertenencia y adscripción al entorno en donde viven estos pueblos indígenas, ¿no? Y se traduce de distintas formas, campamentos militares, proyectos ecoturísticos, proyectos de transnacionales que afectan y vulneran los derechos, ¿no? Porque muchas veces a mi pueblo indígena, a mi raza indígena, es que confían mucho a los mestizos, no confía en uno mismo, en sí mismo, en
Entonces lo que estamos diciendo nosotros, como indígenas, valemos, hombres y mujeres, valemos lo mismo, tenemos el derecho a lo mismo, sabemos defender, sabemos hablar y sabemos ver. De manera que ahora se puede hablar de un cierto proceso de la defensa de los derechos humanos por parte de los propios indígenas. Poco a poco, no digamos que es rápido, es lento, pero sí vamos pues seguro a lo que queremos hacer. La pacificación decretada en Guatemala tras 36 años de guerra civil no ha erradicado ni la violencia contra los sectores vulnerables ni las desigualdades sociales que mantienen en la pobreza a la mayor parte de la población. La violencia en este momento está cobrando tantos o más muertos que los que cobró la guerra. La situación quizá es más enredada, más confusa que en aquellos momentos históricos, la época de la guerra, pues era muy evidente las fuerzas en el país. Sin embargo, ahora, en esta posguerra, digamos, pospaz, posfirma de la paz, la situación está mucho más confusa, más enredada, el empobrecimiento pues se va cada día agrandando. Para la defensora de los derechos humanos, Claudia Samayoa, la violencia guatemalteca emana de viejas y nuevas fuerzas criminales instaladas junto al poder. Un crimen organizado promocionado desde el Estado, que se clandestiniza dentro del Estado y que comparte con el poder oligárquico de nuestro país la necesidad de impunidad. José Rubén Zamora es un periodista al que diversas estancias del Estado han intentado asesinar en 3 ocasiones por ser crítico con una democracia que en realidad no lo es. Siento que de alguna manera esta democracia electoral tiene una aberración adicional, y es que solo el que tiene mucha plata, que es sobre todo, digamos, el narcotráfico, y el segundo, digamos, en el ranking sería el sector privado, pueden lograr que sus candidatos ganen. La población indígena ha sido la gran masa en su 90 y tantos % de la población excluida de los bienes y servicios del país. A esta gran masa de los indígenas se suma el campesinado también excluido o despojado de la tierra. ¿Por qué hemos aumentado la concentración de la tierra? En el caso guatemalteco, es precisamente por el ingreso de los grandes megaproyectos. Una nueva oligarquía criminal que tiene un origen multinacional. San Juan Zacatepeques es una población indígena que ha conseguido cierta prosperidad cultivando flores. Sin embargo, la construcción unilateral de una cementera por parte de una empresa multinacional pronto acabará con la biodiversidad del territorio que sustenta su economía, su seguridad alimentaria y su propia cosmovisión indígena. Los propios agricultores de San Juan nos lo explican así. El polvillo de la horcalza va a caer sobre la superficie de la tierra, aumentaría el pH, y con ese pH ya no podemos, con el tiempo, ya no podemos producir la milpa, el frijol, el huicoy y mucho más la plantación de rosas. Hay una serie de políticas muy centralistas, enfocadas a una sola visión, que es la cultura mestiza. Y de alguna forma esa cultura mestiza tiene toda una inspiración occidental y que no recoge esa visión de pueblo. Y el poder es como la comunidad de San Juan, que deben de ejercer un poder sobre su territorio, su autonomía, su cosmovisión misma. Al igual que en el pasado, el Estado ha optado por situarse al servicio de las élites económicas y desoír las demandas de referéndum solicitadas de forma mayoritaria por la población indígena afectada. Que el Estado de Guatemala, ¿cómo es posible
pone el ejército, la Policía Nacional, aquí en lo que es aquí en el área donde quiere establecerse la fábrica, cuidando los intereses particulares de los empresarios. Estos feudos criminales que son quienes mandan, tienen servidores del Estado para alcanzar sus intereses. Aparte de eso, que también aquí en Guatemala se había firmado un acuerdo de paz, ¿verdad?, donde establece que todas las comunidades rechazan totalmente la presencia de los militares porque ellos persiguieron al pueblo indígena en el año 82. Vienen a criminalizar las luchas sociales en defensa del territorio. Queremos que la comunidad internacional escuche la demanda de esos pueblos y que la comunidad, como lo dije antes, presione a las inversiones extranjeras para que en esta Guatemala se respeten los derechos de los pueblos indígenas. Antes allá era un paisaje bastante lindo, ¿eh? A mí me preocupa mucho. Usted ve el gran campo, antes allí jugábamos nosotros. Sí. A mí me da lástima eso. Que ya no... Con todo lo que está pasando, ¿verdad? Con todo lo que destruyeron ellos. Lo que ellos nunca nos respetaron, nos consultaron. Pero ya lo destruyeron, ya le echaron mano. Sí, realmente para nosotros es una gran preocupación, ¿va? ¿Qué sería el futuro de nuestros hijos, verdad? ¿Qué van a ver ellos entre más tiempo? En Guatemala las mujeres somos las constructoras de la paz, somos las que demandamos el fin de cese de la violencia y los que hemos en buena parte, sobre todo a nivel comunitario, movilizado los procesos de democratización. Y en buena medida, pues lo que están haciendo es obligando a las mujeres a replegarse a estas tareas que la sociedad machista y patriarcal nos suelen adjudicar. Para hacer frente al alarmante incremento de la violencia contra las mujeres, organizaciones como Sector de Mujeres de Guatemala han creado estrategias conjuntas que por primera vez tienen en cuenta la singularidad indígena, además de la mestiza. Empezamos a reconocer esa historia, esa resistencia, esa lucha por sobrevivir, ¿verdad? Cómo eso nos puede aportar desde esas diversas identidades que tenemos, ¿verdad? Y lo que te decía es no buscar convergencias, porque somos distintas, sino buscar complementariedades. Híjole, mataron a un chavo, a un sindicalista. ¿Viste que mataron a un sindicalista? No, ¿de dónde? De Jocotán. Del sindicato de vendedores de mercado de Jocotán. Pero no... 7 balazos. Pero está de eso porque hay varios sicarios ahí. Porque lo que podríamos hacer es mandar a Tono, que tiene un poquito más de disponibilidad de dejar el sábado. Lo más impresionante para mí no es solamente el tema de los asesinatos, sino la resistencia comunitaria, sobre todo de las mujeres. Uno que ya ha participado en estos espacios, que es la educación popular y que ya se le llama el modelo de enseñanza liberador, porque entonces la persona ya es capaz de razonar y decir, puchica, ¿verdad? Entonces es la misma cosa, nos siguen explotando, nos siguen tratando como animales, solo que más sofisticados. El maltrato del rico contra el pobre. Se vivió en tiempos pasados y se sigue viviendo, de distintas formas como lo han dicho, pero se sigue viviendo. Ahora que ya sabemos nuestra realidad, debemos unirnos para sacar a los demás que están de esclavos en las fincas. Para eso es la organización. Gracias. Macrina Gudiel recorre las zonas latifundistas de Santa Lucía, Cochumalguapa en una desigual lucha a favor de la vida y contra las oligarquías terratenientes o el narcotráfico. La tierra es altamente latifundista
pues la tierra la concentran nada más 3 familias, y de tal manera que en un 76% nuestra situación es de pobreza y extrema pobreza. El compromiso de Macrina con los sectores más desfavorecidos de la sociedad y la denuncia de los crímenes de Estado la llevaron a tomar refugio en una iglesia solidaria de los Estados Unidos durante 5 años. Pero no solo ella ha sido víctima de la estrategia contrainsurgente. Su hermano José Miguel permanece desaparecido desde que el ejército lo capturó en 1983. Más recientemente, a finales del 2007, su padre Florentín Gudiel fue asesinado por llevar hasta las últimas consecuencias su trabajo como promotor de los derechos humanos en la comunidad. Nadie se preocupa porque el niño ande en la calle en horas de escuela, lustrando, haciendo otras cosas, cuando debía estar en su escuela. Esa es la causa que nosotros nos llora el corazón. El día de hoy yo siempre escucho las palabras y dicen las víctimas del conflicto, víctimas de la política de Estado, porque fueron personas heroicas que se levantaron y dijeron: no tenemos salud, no tenemos educación, no tenemos vivienda. Mi papá por eso lo hizo, mi hermano por eso lo hizo. En el trabajo y en la lucha, mujeres presentes, no a la cementera, porque destruye y contamina, no a la cementera, porque destruye y contamina. Luchar por el agua es luchar por la vida. Nosotros encontramos en la consulta como el instrumento jurídico y político efectivo para que los pueblos indígenas puedan ser escuchados por los gobiernos. Cuando ellas piden que se les respete su derecho de consulta, usted puede escuchar aquí en los medios de comunicación que son grupos que son terroristas y que vienen a disrumpir el derecho de todos nosotros. La persecución de nuestras comunidades, la persecución de nuestros líderes comunitarios y el llamarlos a nosotros, esa empresa cementera, como terroristas. No somos terroristas, somos campesinos. ¿Qué esperamos? Yo creo que hay que ir pues como reconstruyendo desde la base. Reconstruyendo desde la base, generando desde la base nuevos procesos, nueva concientización, nueva organización social. No hay, digamos, que buscar tan lejos, sino que se ve que hay todo un planteamiento desde los pueblos indígenas que exigen el respeto a su territorio, la economía indígena y campesina, la agroecología, el comercio justo y solidario entre los pueblos. Eso es lo que se busca ahora, solo que creo que vamos paso a paso, ¿no? El indígena ha tomado ya el cauce de defender políticamente sus derechos y de encaminarse, por tanto, a una situación diferente. Como ahí se dijo, de que nosotros de por sí, con ley y sin ley, nos íbamos a gobernar, porque era una necesidad de los pueblos. Y en muchas ocasiones vamos a decirlo, y lo hemos dicho públicamente, que una ley que vaya en contra de nuestros derechos humanos no merece ser respetada, ¿no? Y en ese sentido violamos la ley, ¿no? A lo mejor los zapatistas están menos de moda, pero ahí están. Esta historia viene desde hace 500 años y esta historia lo siguen manejando los ricos ahorita.